Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Primer Plano. Empezamos, si les parece, con el tema energético en este país. Hace unos días daba a conocer Petróleos Mexicanos que este año, como muchos otros en el pasado, no le ha ido bien. Dice que el tipo de cambio y otros factores ponen efectivamente esta que se llamó empresa productiva del Estado en una situación verdaderamente límite. Y bueno, pues Andrés Manuel López Obrador, el próximo presidente de México, hizo un anuncio sobre particular. Dijo que en el sector energético se va a invertir el año próximo paquete de 175,000 millones de pesos, que es una cantidad de dinero muy relevante, no solamente para incrementar la producción, sino para la construcción de varias refinerías. Si lo planteamos en 3 años, estaríamos hablando de unos 304,000 millones de pesos de inversión. Y además anunció 2 nombramientos que han generado intensa polémica, incluso entre sus seguidores. Por un lado, Manuel Bartlett será el próximo titular de la Comisión Federal de Electricidad, un hombre que tuvo una muy coherente y muy sistemática oposición a la reforma energética y fue muy crítico de buena parte de lo que se ha hecho en el ámbito legislativo en ese frente. Y por otro lado, en Petróleos Mexicanos nombra a Andrés Manuel López Obrador, un hombre que ha sido muy cercano a él durante todo este tiempo, fue oficial mayor en la capital de la República y bueno, pues manda el mensaje de que efectivamente, más que un técnico para Petróleos Mexicanos, necesita un hombre que sea de su absoluta confianza para manejar esta empresa que tiene pues muchísimos elementos estratégicos para el país. La apuesta después, vamos a tratar de reemplazar toda la importación de gasolinas, el desarrollo de capacidades, y pues es una apuesta coherente con lo que ha venido diciendo, no solo en campaña, sino a lo largo de toda su biografía política. Esta idea de las refinerías ahora causa polémica en algunos sectores que se preguntan, oiga, si se va a someter a referéndum o a consulta popular el tema del aeropuerto, ¿por qué no se somete a consulta también el tema de las refinerías? Hay quien duda que sea una buena decisión invertir dinero público en eso, pero esa es la decisión que ha tomado el próximo presidente. ¿Cómo la ven? Bueno, hay algo interesante en esto, además de si conviene rehacer algunas refinerías, hacer otra refinería o seguir importando gasolina. Algunos dicen es bastante más barato importarla, pero hay un elemento de seguridad nacional, creo yo. Un país petrolero que depende de importar la gasolina es un poco estar abriendo flancos innecesarios. No veo yo que Estados Unidos, por alguna razón, nos vaya a cerrar las llaves de sus gasoductos o oleoductos. Pero ¿y si las cierran? Y si en algún momento las refinerías, como se vio el año pasado, están en una zona que se inunda y se cierra, también se puede venir ahí un problema. Lo lógico en un país petrolero es que también pueda producir sus refinados. Así no dependerá en una cosa tan importante como es el suministro de energéticos del exterior. Algunos países no pueden evitarlo, no tienen petróleo, tienen que importarlo, pero nosotros sí tenemos. Entonces, ¿por qué estamos importándolo? Yo lo quisiera ver desde otro ángulo, los nombramientos, porque uno puede entender que nombre a 2 leales, Octavio Romero para Pemex y a Rocío Nale para Energía, han sido compañeros de viaje en la lucha política. El que realmente me sorprende es Manuel Bartlett, porque está me huele a pago de cuotas al Partido del Trabajo o a un sector que no logro identificar, porque ¿a quién representa Manuel Bartlett? Él no tiene una historia de una gran experiencia, no ha escrito libros sobre el tema de la electricidad, en fin, es un funcionario público que ha recorrido pues educación pública, gobernación, casi todos los cargos que uno puede imaginarse, pero no el mundo de la energía eléctrica. Vamos a ver, pero Andrés Manuel se está abriendo ahí un flanco, uno de los flancos de una situación ya de por sí complicada, porque si lleva adelante sus proyectos para modificar lo que pasa en el sector energía, tendrá que
mantener una relación tensa. Decía, tú usaste un término, Lorenzo, en la mañana que me pareció muy correcto, una relación de tensión permanente o algo así, con los concesionarios, los que ya recibieron concesiones, que se van a revisar, y con el sindicato. El sindicato petrolero y electricista son animales muy sólidos, muy consolidados, bien atrincherados, y que si quiere modernizar o limpiar de corrupción, va a tener por fuerza que tocar algunos aspectos de la relación, por ejemplo, las canonjías que se entregan por contrato colectivo de trabajo a los sindicatos, no por voluntad, sino lo voluntario puede ser así que les digan, mira, por este ducto puedes meter un huachicol o huachicolear porque ahí no hay vigilancia, en fin. Pero solo en lo legal va a ser complicado, pero en fin es parte del ajedrez estratégico, uno de los muchos ajedrezes en los cuales va a estar jugando Andrés Manuel López Obrador. Retomo lo de Bartlett, no deja de ser paradójico que de alguna manera muchos consideran este triunfo de López Obrador como la reivindicación del grupo dentro del PRI que rompió en 87 porque no les gustó el cambio de modelo económico, el neoliberal, y que al nombrar a Carlos Salinas de Gortari, pues ya la señal era, aquí nos vamos a quedar mientras dure. Entonces viene esta ruptura y de alguna forma muchos dicen, pues eso es lo que está regresando con López Obrador ahora al poder, eso es lo que se está reivindicando. Digo, la paradoja es que quien precisamente obstruyó a Cuauhtémoc Cárdenas en la elección del 88, pues ahora ocupa un cargo tan importante. Son esas paradojas que hay en la historia y que a mucha gente, aún de los morenistas, pocos, pero algunos sí les ha molestado, ¿no? Decir, oigan, pues este es el que hizo el gran fraude a la izquierda del 88. Pues él dice que no, pero estaba en la Secretaría de Gobernación, que es el que se encargaba de toda la parte electoral, el sistema, los paquetes que se destruyeron, en fin. Es una paradoja. Pero volviendo, digamos, a los temas de la política energética, porque efectivamente lo que es cierto es que Bartlett siempre se opuso a la reforma energética, sí, como muchos otros de ese sector, de esa tendencia. Yo no estoy seguro qué vaya a hacer con la reforma energética López Obrador, porque podría ser, porque a veces algunos de sus voceros dicen una cosa, otros otra, han manejado la idea de que, por ejemplo, en la reforma energética la limpiarían, revisarían los contratos, que no haya corrupción, lo cual sería en sí mismo algo muy bueno. Pero eso es muy distinto a que echar atrás la reforma energética. Una cosa es limpiarle y decir, a ver, si aquí hay contratos con corrupción, no los vamos a permitir, los vamos a revisar, pero la reforma como tal continúa con las inversiones que vienen de afuera, que van a ser muy cuantiosas, y hay algunas, eso sería muy distinto a decir, va para atrás la reforma energética y rehacemos todo de otra forma, pues. Entonces, ahí hay esa duda, ¿no? Mucha gente dice, bueno, ¿cuál de las dos va a ser? Y lo de las refinerías que señalabas, Lorenzo, como una cuestión estratégica, porque casi la discusión está en términos económicos, de rentabilidad. Y ahí muchos dicen, incluso yo asistí a una comida con parte del equipo de Romo que decían, estamos tratando de convencer a Andrés Manuel de que no haga refinerías. Ya bajamos de 6 a 2, ya lo convencimos que en vez de 6 sean 2, pero no es productivo en términos de rentabilidad económica desde esa perspectiva. Por eso además yo digo, en este grupo hay posiciones muy distintas, desde los que sí quieren llevar a cabo echar abajo la reforma energética, hasta otros que dicen, no, mejor la limpiamos, pero no. Pero este asunto estratégico sería, ¿qué tanto de pérdida económica valdría la pena por la cuestión estratégica que señala Lorenzo? Lo que pasa es que políticamente y la biografía, digamos, del López Obrador se explica en gran medida por este tema de las refinerías. Sí. Hay que recordar que él es tabasqueño y este tema yo se lo he oído hace 20 años. No hay ninguna razón para que llegando a ser presidente este asunto de pronto diga, no, ya me convencieron de que económicamente no es una, digamos, cuestión viable. Hay todo un debate, el propio sexenio de Calderón construyeron o abrieron todo para construir una refinería, finalmente fue un fracaso. Es decir, hay mucha gente que dice que técnicamente es muy complicado
complicado. Además te preguntan, oiga, ¿y la va a administrar el sindicato? Eso es una garantía absoluta de que no funcione. Y la verdad es que tenemos un Pemex, es realmente un enredo nacional, porque el Pemex anterior a la reforma no funcionaba. El Pemex de la reforma lo están dejando en los huesos, nos están diciendo, está quebrado y está a punto de perder la, ¿cómo se llama? Esta que te dan las calificadoras, ¿no? La calificación para poder contratar deuda. Entra López Obrador y dice, bueno, pues tengo que administrar la ruina, literalmente está agarrando del pozo el petróleo mexicano y dice, bueno, pues vamos a inyectarle dinero público. Entiendo que el debate se abre y decir, oiga, pues es mucho dinero. Usted dijo que si ahorrábamos 500,000 millones por la vía de la corrupción, pues ya 304,000 se lo metió al sector energético. No necesariamente son las cuentas así de sencillas como yo las planteo, pero sí estamos hablando de una decisión en materia de finanzas públicas pesada, o sea, que tiene muchas implicaciones. Y lo otro, pues ha jugado un poco en las dos pistas. Él claramente dijo, la reforma educativa va para atrás, pero la energética no. Okay. La energética no. Dijo, separaron las rondas, se mandan hasta el 19, hasta que revise absolutamente todo. Lo que no creo que se pueda obviar es el mensaje político de Bartlett. Yo ahí sí discrepo de ti, Sergio. O sea, claramente ha sido un hombre que ha trabajado el sector energético desde el Poder Legislativo, ha sido un referente sistemático en la crítica a la reforma del sector energético y es un hombre que conoce muy bien ese tema. O sea, él tiene ya una idea precisa de que buena parte de lo que se hizo ahora es una mala idea. Por tanto, creo que el mensaje político está claro. El presidente le dice, se encarga usted de la CFE, no la de 88, que era la Comisión Federal Electoral, sino la Comisión Federal de Electricidad en 2018. Yo creo que es un mensaje político de primer orden. Y todo se le puede criticar a Bartlett, menos que no haya sido un aliado muy sólido de Andrés Manuel López Obrador hace por lo menos 2 sexenios. El tema del sindicato que se señala, bueno, ¿y qué se hace con este monstruo? El sindicato nació en buena medida como parte central del PRI, ¿no? Es la parte, el sindicato de petróleos, el sindicato de profesores, el sindicato eléctrico, pero ahora que no está el PRI, porque bueno, para propósitos prácticos ya se nos fue. Entonces se queda el sindicato solito en un ambiente en el cual el grueso de la opinión pública está en su contra. No tiene manera de defenderse con legitimidad. Está en una posición, dices tú, es un animalazo el sindicato, pero es un animal que está herido. Está herido por falta de legitimidad y porque se le fue su base política. Así que yo supongo que sí se puede lidiar con él, sobre todo si el gobierno tiene la legitimidad que ahorita, mantiene la legitimidad que tiene ahorita, sí se puede enfrentar a ese sindicato. Mira, desearía fervientemente que así fuera porque estoy entre los que piensa que ese tipo de sindicalismo ha sido nocivo para el país. Vamos, ese sindicalismo rapaz que se dedica no a defender los intereses de los trabajadores, o no solamente, sino a beneficiar los intereses de los líderes. La misma historia con el Bester Gordillo. Es decir, hay ejemplos, o Víctor Flores, el de los ferrocarrileros. Por tanto, yo creo que van a defenderse como puedan, y eso significa legalmente, políticamente, paralegalmente, van a usar todos los recursos para defender privilegios. No porque sean... ¿Cuántos años hace que no son legítimos? Vamos, bastantes. Ahora lo que quieren es quedarse con todo lo que puedan y en todo caso vamos a ver ese forcejeo. Y sobre Bartlett, entiendo, yo tenía entendido que su especialidad es más petróleos mexicanos que la Comisión Federal de Electricidad. Puedo estar equivocado, lo voy a verificar, pero en mi opinión que de electricidad no ha sido su fuerte. La cuestión petrolera sí. Sí, más. Pero no electricidad, que no es lo mismo. No es lo mismo. Del sindicato yo coincido, yo sí creo que se van a defender todos los sindicatos que están viendo que algunos de sus privilegios van a ser mermados. Y creo que el PRI se va a abocar a tratar de defender sus sindicatos. Lo que pasa es que está en una situación de tal debilidad que quizá no puedan resistir, digamos, la fuerza
del gobierno, que será de López Obrador, con todo el control que tiene del Congreso. Y sí, el sindicato queda huérfano, por lo cual no me extrañaría que empiece a buscar otro patronazgo político de gran importancia. Pues sí, sobre todo que el 40% de las compras en CFE, por ejemplo, las aprueba el sindicato. Bueno, hacemos una breve pausa, regresamos en un instante. En el ajedrez se estila que los grandes maestros juegan partidas simultáneas con 15, 20, 50, 60. Valdría la pena hacer un conteo de en cuántos ajedrezes está jugando o cuántas partidas está librando simultáneamente Andrés Manuel López Obrador. Porque ya hablamos de la energética, Estados Unidos, podremos seguir hablando. Me voy a referir a una fascinante que empezó a agarrar fuerza, el del salario justo. Andrés Manuel, con toda razón, dice 108,000 pesos netos, nadie puede ganar más que esa cantidad en el sector público. No quedó claro si el ejecutivo, legislativo, judicial, descentralizados, en fin, eso todavía está en la ambigüedad, hasta donde entiendo. Pero en todo caso, está en la mesa el tema de cuánto gana el rector del UNAM, cuánto gana fulano, sutano. Y el lunes pasado yo hice de pasado un comentario de que el subsecretario Miguel Ruiz Cabañas de Relaciones Exteriores mandó un tuit defendiendo la excepcionalidad del servicio exterior, que el servicio exterior mexicano debe ser tratado diferente. Y yo le dije, bueno, pues los jueces están diciendo lo mismo y pronto escucharemos a todos los gremios justificar. Él me envió un tuit aclarándome, y se lo agradezco, que quien empezó la defensa fue Porfirio Muñoz Ledo, correcto, diputado de Morena. Porque Porfirio Muñoz Ledo tiene una larga carrera diplomática y independientemente de lo que discutamos, yo meto otro tema, el salario base y las compensaciones que tenemos en el sector académico, porque cuando viene la crisis de los 80s, para no aumentar el salario base y no complicar las finanzas, empezaron a meterle compensaciones que tienen un problema. Cuando uno se jubila, se queda con el salario base y no con las compensaciones, lo que está llevando a que en la UNAM, por ejemplo, no se quieran jubilar, porque el salario base tiende a ser 18,000 pesos cuando un salario de un profesor andará ya de los más altos, 80, 90, 100,000 pesos. En fin, el tema está agarrando fuerza porque toca un problema gravísimo. Toca un problema para nosotros, para el gremio nuestro que está en las universidades, claro, pero para el grueso de los que votaron por Andrés Manuel, no. Ellos claro, tienen más o menos una visión que en ese mundo claro, de las burocracias y de la alta burocracia ganan más que el mexicano promedio, y el decir les voy a bajar el salario les gustó muchísimo. Es una de las cosas que le ha dado legitimidad a Andrés Manuel. Así que en el mundo de la burocracia y de la alta burocracia se dice, jaja, si les bajan el salario se van a ir al sector privado. Bueno, esa es una posibilidad, ¿cierto? Se les van a ir gentes muy bien preparadas, esa también es otra posibilidad. Pero pareciera que al grueso de la opinión pública eso le tiene más bien sin cuidado. Es más, yo diría que están alegrando. No hay que alegrarse del mal, para algunos, del mal ajeno, porque sí se necesitan técnicos y se necesita gente bien preparada y hay que pagarle. Pero se va a pagar justos por pecadores ahora. Yo creo que el tema del 90% aprueba eso, ¿no? La encuesta de Reforma interesantísima, decía, bajar el sueldo a los burócratas, a ver, punto. La única que la gente no está muy clara de lo que ha presentado López Obrador es esto de perdonar delincuentes en esa encuesta, ¿no? Pero el 90% le aplaudía lo de bajar salarios, o sea, es moneda ganadora. Además tiene razón el próximo presidente, la Constitución lo dice.
lo que está planteando, lo decía antes de que él fuera presidente, nadie puede ganar más que el presidente, lo que no había era un desarrollo, digamos, legislativo y una voluntad administrativa y política de cambiar esto. Yo creo que, y lo decía la próxima secretaria de la Función Pública, todavía no lo tienen totalmente claro, ¿no? Porque una cosa es decir, a ver, el presidente de la República va a ganar tanto, pero bueno, claramente el presidente tiene pues un salario integrado muy potente, ¿no? Vive a costa de la nación, aunque viva modestamente, toda la parte de su vida no la tiene resuelta un director general, ni la tiene resuelta, por ejemplo, un funcionario que trabaja en el consulado mexicano en Nueva York, que dirá, oiga, somos 4 gatos, efectivamente la defensa la empezó a hacer Porfirio Muñoz Ledo, todavía ayer volvió sobre el tema y dijo, oiga, nuestro servicio exterior es conocido por su austeridad, no por cosas que, digamos, parezcan absolutamente fastuosas. Claramente él hace una defensa de un cuerpo, muchos otros lo podrán hacer de otros cuerpos, los académicos podrán decir, mis compañeros de la UNAM dicen, oiga, ¿y nos van a quitar el servicio de gastos médicos mayores? Pues yo creo que sí, si tenemos efectivamente un compromiso político de recortar, que no se use el dinero público para pagarle a un privado, pues en buena lógica también tendríamos que pasar por ese tubo. Y por supuesto, para la lógica de muchas personas, el que un académico gane 80 o 90 mil pesos va a decir, bueno, ¿y qué hace este para ganar estos sueldos? Sí te lleva una lectura entre política, demagógica y populista. Porque ciertamente tú puedes decir, bueno, pues si un señor que gana 80 mil y tiene o 90 mil 30 años de servicio, ¿se merece eso o no? Claro, cada quien tendrá la lente. Yo creo que deformaron mucho el debate sobre los salarios, el tema de los ministros de la Suprema Corte, que sí rebasa o está completamente fuera de lo que es el rango de los salarios generales, pero bueno, supongo que poco a poco irán definiendo los tabuladores, porque si bajas a uno tendrías en buena lógica que ir bajando el resto de los tabuladores, como por cierto ocurrió cuando gobernó la Ciudad de México Andrés Manuel López Obrador. Y así como Porfirio Muñoz Ledo sale en defensa de los salarios del Servicio Exterior Mexicano, Olga Sánchez Cordero sale en defensa de los salarios, o algunos de los salarios del Poder Judicial. Y la pensión, o sea, los diferentes, y las pensiones y demás, ¿no? Muchas de las prerrogativas que tienen, porque cada uno dice, es que se justifica según su función, es que las responsabilidades que tienen. O en el caso del Servicio Exterior también es decir, es que se les paga según el nivel de tabuladores que hay en los distintos países, que no son los mismos, es distinto. En fin, cada quien está haciendo la defensa de su respectivo gremio, a veces con elementos no descartables, ¿no? No totalmente desechables, pero otras veces estarán defendiendo ciertos privilegios, ¿no? Harán lo que puedan para tratar de defender esa parte de privilegios, pero yo sí le veo más un sentido político de vinculación con la gente que al grueso del electorado le gusta, más que un aspecto estrictamente administrativo, es decir, los especialistas dicen que no te vas a ahorrar mucho dinero con eso, con los salarios bajándoles, que obviamente ahorras algo, pero no que te vaya a resolver realmente el problema de tener nuevos recursos para los programas de gobierno, los programas sociales que está planteando López Obrador. Pero sí es una cuestión de vinculación política, es decir, no puedes tener una burocracia tan privilegiada a los ojos de la mayoría de los mexicanos, sino que tiene que ser, digamos, una vinculación mayor entre la burocracia, el gobierno, las altas esferas y la ciudadanía en un país tan desigual como México. Pero el otro punto que queda por ahí, que está inquietando mucho, aparte de la burocracia, es no solamente es el recorte, que tendría que hacerse muy, muy detallado para que no genere ineficacia. Es decir, sí recorte, pero vamos a ver en qué casos, qué tanto, qué porcentaje, y no hacer una tabla rasa, porque entonces sí te pueden salir las cosas un poco mal, sino el despido de los empleados de confianza, que podrían ser muchísimos, y que ahí no es nada de recorte del salario a la mitad o en alguna medida, es el despido de buena parte de quienes están como empleados de confianza, que muchos dicen son los que tienen la parte de la responsabilidad, que también se defienden, por supuesto, están defendiendo, es que buena parte de la responsabilidad de las diferentes dependencias está en esos empleados y los vas a recortar en un porcentaje altísimo al parecer. 70%. 70 o algo así por ciento. Por supuesto que es indispensable que se corrijan algunas de las desigualdades, pero de repente ha empezado a crecer este tema porque
ya se ve cerca, no era lo mismo un eslogan de campaña, una propuesta, a ver qué se viene y que en las instituciones se empiecen a hacer cuentas, porque muy pronto estaremos discutiendo el tema del salario mínimo o el tema de los contratos que se dan a empresas que los renuevan cada 28 días para no, de los derechos laborales, o el de los impuestos al gran empresariado nacional, o el de las tasas que pagan las mineras, por ejemplo, que sacan tanta riqueza y pagan tan poco. Tal vez sea no tal vez, es una sacudida necesaria que será otro de los temas que tendremos que ir discutiendo, porque no hay marcha atrás. Van a bajar el salario del próximo presidente y a partir de ahí, pues ya veremos cómo reacciona cada uno de los sectores que se verán afectados, porque empezará a salir la evidencia de cuánto gana cada uno. Oye, pero yo no los conectaría, y espero que el sector privado no agarre esta lógica de la austeridad y recortar sueldos, porque si no, entonces ya apaga y vámonos. No, aquí yo creo que el gran asunto debe ser, ciertamente, que el debate sobre los salarios es uno, y el debate sobre funcionarios, digamos, impúdicamente pagados debería ser otro. No, general, yo, como digo, me reservo mi comentario final hasta que Irmeréndira Sandoval nos diga cómo están los tabuladores, qué órganos del Estado se preservan y cuáles no. Obviamente, como tú dices, todo el mundo estaba feliz diciendo, les van a recortar a los ministros de la Suprema Corte. No, también le van a recortar a usted. Oiga, y el seguro de gastos médicos mayores de tal cuerpo, también se lo van a quitar a usted. O sea, a los ojos, como decía Lorenzo, de muchos mexicanos, ese es un privilegio que tenemos y que ciertamente, visto así, es un privilegio. Cuando de pronto te dicen, es que a usted también le va a tocar, la lectura es otra. Yo, por supuesto, creo que hay que esperar a que finalmente nos den el proyecto terminado, los 50 puntos de austeridad. Contempla también qué va a hacer con los sindicatos, que no lo tenía claramente si iba a haber recortes a ellos o no, pero lo dejo ahí. Y la otra parte son ciertos privilegios que no van en el sueldo, pero que sí son importantes y van a recortar. Los choferes, los autos, las cuentas, esa forma de vida que tenían y que supongo que todavía tienen, pero lo interesante aquí es que en realidad quienes se están castigando es Andrés Manuel y su grupo, son los primeros en castigarse. Yo me castigo, y si yo me castigo, entonces todos los demás también. Es la manera de tener legitimidad. Primero yo me quito la mitad. No voy a Los Pinos, vendo el avión, me voy a pie aquí, me voy caminando, pues voy en el ya metro. ¿Sabemos a dónde va a ir? ¿Dónde va a vivir? No queda claro. Dijo que puede ser que en una casa que se acondicione por el centro, porque antes había dicho que Palacio Nacional. También podría ser ahí, en una cosita que tiene Hacienda ahí al lado. Es gigantesco el Palacio Nacional, yo creo que cabrían fácilmente. Es menos austero. En fin, que los Pinos, ¿no? un tema que va a dar para muchísimo, Más ya lo austero. verán. Regresamos. La semana pasada aquí se comentaba sobre la carta que envió López Obrador a Donald Trump y que fue muy criticada por diferentes círculos por los términos con los que estaba planteado, que en realidad yo veo que es más o menos consecuente con el discurso que ha manejado López Obrador hacia Trump. No ha sido de confrontación. Mientras fue candidato López Obrador, no era de confrontación. Incluso en momentos álgidos, como cuando decidió elevar aranceles a México, pues hubo una reacción más dura de los otros candidatos y del propio presidente Peña Nieto, a quien a su vez le habían criticado una posición demasiado blanda, digamos, hacia Trump, que no tiene ningún miramiento en tratarnos como nos trata y como nos ha tratado. Creo que López Obrador ha mantenido un discurso bastante tranquilo, digamos, hacia Trump, con la racionalidad que él mismo ha explicado de que hay que hablar con él, hay que ir en buenos términos, hay que convencerlo, de que no nos conviene tener una relación tirante en ninguno de los dos países, y creo que es en esos términos en que planteó lo de la carta. Fue criticado también el hecho de decir, los dos estamos transformando nuestro país, como si estuviera avalando el tipo de transformación que está haciendo, así se entendió en todo caso, que está haciendo Trump, que a los mexicanos no les conviene para nada, porque incluye todo lo de la migración, separar a las familias de los niños, etcétera.
Pero ahora viene una respuesta de Trump, en donde yo lo que veo es una carta bastante dura, o sea, no está en los mismos términos amistosos, está, y no me refiero al lenguaje o cómo está dirigiéndose, lo que dice, el contenido, está diciendo, a ver, el muro sigue, nada de que, no me han convencido de que no conviene el muro, a mí sí me sigue conviniendo. Y también la cuestión del Tratado de Libre Comercio lo tenemos que hacer rapidito y favorable a Estados Unidos, de lo contrario se olvidan de que vaya a haber Tratado de Libre Comercio. Pues estaba imponiendo condiciones, no se ve un ánimo de diálogo, incluso en términos equitativos, ¿no? Entre dos jefes de Estado de distintos países con diferencias brutales en el tamaño de la economía y demás, en poder militar no se diga, pero no parece que está dirigiéndose en los mismos términos. Mucho de lo que se ha dicho desde que Trump llegó a la presidencia de parte del gobierno mexicano y otros es decir, oiga, podrá hacer lo que sea, pero aquí tenemos que establecer primero una base de respeto mutuo para que podamos adentrarnos en el tipo de negociaciones. Yo no vi que en la carta de Trump hubiera, digamos, ese trato muy igualitario en los términos del contenido. No me refiero a las palabras así que sean despreciativas ni nada, pero lo que le está diciendo es, a ver, aquí se va a hacer lo que yo diga y si no, a ustedes a ver cómo les va. No comparto de todo tu lectura. O sea, yo creo que en términos generales la carta que el observador le mandó a Trump fue bien recibida por la opinión pública, en los sectores especializados. Quizá la parte más criticada es cuando se compara él mismo con Trump. El final de la carta. Mucha gente le ha criticado eso, pero en general correcto. Y la respuesta de Trump es, pues con el estilo este que tiene Trump, sí, yo aplico los temas así con la doctrina Sinatra, o sea, se van a hacer las cosas a mi manera, si les parece, poco así como el que pone la... Pero digo, en términos generales sí coincidimos. Tenemos que tener rápidamente un Telecán, y parece que el Telecán camina. Las señales que se mandaron yo creo que son las correctas, es decir, las dos, la administración que viene y la saliente, trabajan con una sola voz, es decir, se plantea pues, algo serio, ¿no? De un país serio que dice, a ver, en materia de política comercial y grandes negociaciones con otro país, las diferencias políticas, digamos, pueden limarse internamente. A mí lo que me resulta absolutamente preocupante es que hoy, o ayer empezó de nuevo con el tema del muro. No se lo había mencionado al López Obrador. Y no. Habíamos tenido un, digamos, verano razonablemente tranquilo de no tener el muro. No se lo saca al López Obrador, pero le dice a los demócratas, si no me dan el dinerito para el muro, no hay manera de que efectivamente, o sea, incluso amenazó con cerrar el gobierno. Por tanto, pues yo creo que el López Obrador y Marcelo Ebrard ya están haciendo sus cálculos, diciendo, a ver, puede ser que para otoño tengamos Telecán, pero de aquí a noviembre no hay manera que nos quitemos el tema del muro, por lo tanto, pues yo creo que hasta ahora más o menos han fluido bien las cosas, pero pues no hay manera que el gobierno de López Obrador diga, sí, el muro nos parece muy bien, o hágalo de su lado y no me delata a mí. O sea, claramente ese va a ser un irritante en la relación en los próximos meses. ¿Por qué lo del muro? Pues porque se acercan las elecciones. Claro. Y su electorado sí le gusta la idea del muro, porque es la respuesta más o menos simple a un problema bien complejo que es el de la migración. Ponemos el muro, nos quitamos de los migrantes. Entonces tiene que repetirlo. Ahora, del muro hay dos aspectos. Uno, que legalmente, si quieren hacer el muro de su lado, pues nadie, podrá uno decir... qué tontería, qué insulto, etcétera, pero es su lado y puede levantar el muro que quieran, salvo que a las aves migratorias, etcétera, las arruinan. Pero la otra cosa que no mencionó la carta, y esa sería la peligrosa, es que lo paguen los mexicanos. Eso no lo dijo. Esa parte que es la realmente dura para nosotros, esa se abstuvo. Así que dentro de la dureza que implica quiero mi muro, no dijo la parte más confrontativa o confrontacional con México. Lo pagan ustedes. Ahí sí Andrés Manuel no tendría ninguna posibilidad, tendría que decir no y tendría que venir el choque. Creo, y para concluir, que el choque lo tenemos que asumir, que puede venir, es una parte ineludible. Hay que hacer la política exterior de México en función de que el choque abierto puede venir. Si no viene, mejor. Pero si viene, que no nos agarre con
las dulzuras de la el primer encuentro. Ese más vale que lo olvidemos. El mayor enigma es por qué tienen tan buena disposición Trump y López Obrador para evadir el tema más incómodo, que es la seguridad. Porque en las dos cartas coinciden en que los 4 temas son comercio, migración, desarrollo y seguridad, en ese orden. Pero, salvo una mención de pasada de Andrés Manuel, de que va a dedicar 25% de ingresos que obtenga de la zona franca a la seguridad, evaden el tema. No lo mencionan, salvo el tuit de ayer domingo, el 29, fueron 29 días de tregua en la cual saca el muro, pero no lo refiere a México. Lo refiere a la disputa con los demócratas, porque dice, si no me dan el dinero, cierro el gobierno, que tiene que ver con el año fiscal de Estados Unidos. Es una situación así media rara, que en octubre, si no aprueban el presupuesto, cierran el gobierno, literalmente, cierran, empiezan a correr gente. Pero el debate ha seguido. Solo menciono una escaramuza que se calmó el 17, fue Olga Sánchez Cordero al colegio, y al final soltó la bomba. Andrés Manuel me autorizó a debatir la legalización de la droga. Lo dijo en singular. Al día siguiente, la vocera de la Casa Blanca dice, no estamos de acuerdo. No pasaron ni 24 horas para que les regresaran, no estamos de acuerdo, y ya se callaron. Pero coincido contigo, ¿cuánto va a aguantar esta tregua entre los dos? No lo sabemos. Hay una carrera contra el tiempo, ojalá y aprueben el Tratado de Libre Comercio antes de las elecciones de noviembre y antes que Andrés Manuel sea presidente, porque una vez siendo presidente, depende de él, ahora mucho depende de Enrique Peña Nieto, el olvidado de Los Pinos, tiene en sus manos más hilos de los que nos imaginamos. Aquí el problema para el gobierno de López Obrador frente a Trump, digo, de los muchos que pueden surgir, es que México fue un tema de las elecciones, pero esa posición de confrontación a México, de decir nos están abusando y los migrantes no los aguantamos, fue un elemento fundamental de su elección y él va a estar en elección permanentemente, porque viene la de noviembre, después hacia 2 años viene la reelección y así se va siguiendo. Entonces es un tema que probablemente no quiera soltar mientras haya una elección a la vista, porque es lo que le ha sido redituable, ese y otros temas, desde luego, pero ese ha sido muy redituable para el electorado de Donald Trump. Entonces ahí pues va a ser siempre una posición de decir, oye, ya olvídate de tus elecciones y vamos a entrarle a la cuestión bilateral en términos que sirvan a los dos países, pero creo que él no va a dejar de lado completamente la perspectiva electoral, que además es cada 2 años, ¿no? Una dinámica así muy rápida. Y lo del muro que le menciona, efectivamente, no menciona ese tema que es el complicado de ustedes, lo van a pagar. Pero en estricto sentido sí tiene derecho a hacer su muro en su país, con quien lo tiene que ver es con el Congreso de allá. Claro. Si lo mete a la carta con López Obrador, aunque no mencione lo de que ustedes lo pagan, probablemente nos permite ver que en algún momento hacia adelante va a volver a insistir en ese tema. Si no, no tendría ni que tocarlo con López Obrador. Yo voy a hacer mi muro y yo lo arreglo con el Congreso. Punto. Si yo lo pago. Pero se lo mete como... Yo no quitaría, digamos, el hecho de que va a volver sobre eso. No, claro, pues volvió ayer, o sea, y claramente dice, a ver, señores demócratas, hay que controlar la migración y lo único que nos queda es construir un muro, y lo pone con mayúsculas. Pero el pago de México me refiero. No, eso no, y no se lo puso al observador en la carta, o sea, la cortesía mínima del acercamiento previo, yo creo que se mantiene. Yo me estoy peleando con mi Congreso, lo que claramente no es posible en el mediano plazo, es que el próximo presidente de México le diga, yo voy a hacer una zona franca en la frontera, y el otro le diga, yo voy a hacer un muro, así, oiga, pues entonces en vez de colaborar ya dígamelo claramente y veré qué hago yo, ¿no? Es decir, no hay sintonía ni una respuesta recíproca a la buena voluntad que le manifiesta el observador de decir, oiga, le hago una zona franca en la frontera, le hago una zona todavía para contener más la migración centroamericana, y sobre esa base nos podemos... Otras dos, las dos fronteras, y la respuesta sea, bueno, vamos a ver si sacamos el Tratado de Libre Comercio en otoño, y el tema del muro, entiéndeme que es un asunto de política interior. Ahí está un problemón que ya lo veremos después, pero es el problema eterno, la simetría. Es decir, México es el país débil
Y en política internacional es política del poder. Y yo puedo y tú no puedes. Y ahí sí nos topamos con un problema que no podemos resolver enteramente. Lo único que podemos esperar es que a Estados Unidos se le complique su vida internacional como en otros momentos, de tal manera que el tema mexicano pase a ser secundario. Entonces hay que rogarle al Señor que les complique la vida internacional China, como en el pasado. Con Corea. Sí. Bueno, se nos termina el tiempo, regresamos al último segmento. Bueno, este es el año en que inevitablemente tenemos que volver la mirada a medio siglo atrás, al 1968, porque allí no se sembraron, pero brotaron muchas de las semillas que con enorme dificultad han llevado al cambio en la naturaleza del sistema político. Y hace 50 años, exactamente un día más del que estamos haciendo este programa, es cuando decidió el ejército, o le pidieron al ejército más bien, que usara la bazuca para derribar la puerta del edificio universitario de San Ildefonso, este edificio histórico que construyeron los jesuitas, que fue la joya, iba a ser sobre todo la joya de la corona si hubiera seguido la colonia, la joya de la corona educativa. Esa bazuca detona ya la naturaleza del enfrentamiento. Estudiantes desarmados y ejército con bazuca. ¿No tenían otro argumento en el gobierno? Ahí está el tema de nuestro 50 aniversario. Pues sí, mira, destaco un solo elemento para entender la relevancia que tiene. Fue un movimiento que quería cambios de manera pacífica. Es fundamental subrayar lo pacífico. Había algunos por una corriente más radical, pero el grueso quería cambios de manera pacífica, y ante la manera como fue reprimido, porque ahí sí se usó la represión de manera violenta, sobre todo el 2 de octubre, surge el consenso de que había que reconstruir la verdad, no solo de parte del estudiantado de aquella generación, sino también el sector público. Marcelino García Barragán sacó documentos bien importantes y otros funcionarios también, los académicos, y en ese sentido lo comento porque es un elemento nuevo. Acabo de publicar un libro sobre este tema y una de las novedades es haber encontrado documentos que certifican la importancia que tuvo la CIA en el movimiento. El jefe de la CIA en México, Winston Scott, era el principal asesor de Gustavo Díaz Ordaz en estos temas, y Gustavo Díaz Ordaz, lo documenté con la historia escrita por un agente de la CIA, estaba en la nómina de la CIA, era agente pagado. Su título era agente de respaldo de la estación de la CIA en México. No solo él, también López Mateos, Echeverría y otros 11 funcionarios, Miguel Nazararo, Fernando Gutiérrez Barrios, es decir, la élite de la seguridad. Ningún militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, al menos en la lista. Por tanto, sigue apareciendo información y sigue confirmándose que ese hecho, ese parteaguas, es uno de los mejores estudiados y más recordados en una transición que 50 años después, esa corriente histórica finalmente gana unas elecciones a la presidencia. Voy a leer tu libro, por supuesto, con todo interés. Siempre me he preguntado por qué alguien que estaba en una posición de privilegio, como Díaz Ordaz, Echeverría, recibían dinero en la CIA. O sea, yo supongo que dinero era lo único que no les faltaba, ¿no? Y tenían mil maneras de allegarse dinero. El acto profundamente servil de recibir dinero de un gobierno extranjero por informar es una forma de vasallaje que personalmente me intriga. Pero no digo más que eso sobre ese tema. Lo siguiente es que una de mis preguntas centrales es cómo va a gestionar el gobierno que entra a la memoria.
Es decir, todo este tema, ¿qué va a hacer con el 68 si finalmente va a ser un elemento pues solamente del calendario cívico, es decir, que lamentan mucho y que no vuelva a ocurrir? Pero, ¿qué va a hacer este gobierno para gestionar la memoria no solo del 68, sino de la guerra sucia? Ya ha habido en estos momentos rifirrafes con el ejército zapatista. ¿Qué hacer para gestionar la propia memoria del movimiento indígena? En fin, lo dejo ahí porque tampoco sé lo que vaya a hacer, y en los próximos días tendrá que ir construyendo esa narrativa que tú ponías de manera brillante el día 1 de julio. Hay una conexión entre el 68, 88 y el 2018 que explica buena parte del México que hoy tenemos. Pues es lo que se rehace constantemente la historia, ¿no? Tanto porque al tiempo se pueden ver las cosas de otra manera, o se cuenta con cierta información que antes no se tenía, se puede ir reinterpretando la explicación de qué es lo que sucedió en un hecho histórico determinado, que en este caso sería el 68, pero también porque las posiciones de los gobiernos pues son distintas, su ideología es distinta, su trayectoria es distinta. Se pueden en este caso vincular mucho más con ese movimiento de lo que lo podría hacer, por ejemplo, el PAN, con los gobiernos panistas. Y el propio PRI neoliberal, pues igual y tampoco se sentía identificado con ese movimiento, más bien estaban del otro lado. Pero eso hace que de pronto se vaya reinterpretando la historia de maneras distintas, y se puede seguir reinterpretando de otras, por supuesto, después. Entonces es como una labor constante, ¿no? La recreación y la reinterpretación de la historia desde la perspectiva académica por un lado, pero desde la historia oficial también. Entonces seguramente habrá una visión un poco distinta de lo que ha habido en ese tipo de momentos. A mí el 68 me representa como que sí hubo un quiebre, aunque de ahí no derivó propiamente ni la inestabilidad del régimen, desde luego, creo que no había la capacidad para desafiar la estabilidad del gobierno, pero sí un quiebre en términos de legitimidad, como que la sociedad hasta entonces estaba diciendo, mira, siguen viniendo los hechos de la revolución, los avances que te planteaban ahí en las escuelas, en fin, el campo, y mucha gente lo daba por hecho, es decir, ahí está la revolución dándonos lo que nos ofreció, y también una idea de que éramos un país que iba avanzando hacia la democracia, que poco a poco íbamos avanzando. Incluso varios académicos, incluso norteamericanos, decían, esto no es tan rápido, pero se está dirigiendo hacia la democracia. Y como que el 68 rompió con esa imagen, como que dijeron, no es democrático. Una cosa es que vaya abriéndose en un proceso distinto, que es más o menos una simulación. Vas abriendo algunos espaciecitos, pero para preservar el régimen autoritario, no para cambiarlo, ni mucho menos hacia la democracia. Y como fue algo que se dio en el centro, porque cuántos abusos no se daban y de ese tipo, y violencia y represión en puntos del país, pero que no se enteraba el centro, y por lo tanto de pronto no repercutía sobre el resto del país. Por decir uno, lo que ocurrió en San Luis Potosí en el 61, en la Plaza de Armas. Y aquí no se sabía, ¿no? Aquí no se tenía el control suficiente de los medios, pero 68 fue en el centro del país y tuvo la repercusión suficiente como para que sí modificara la percepción en muchos sectores, decir, oye, esto no es lo que creíamos. A partir de ahí creo que vino una crisis de legitimidad del régimen. La legitimidad la pierde incluso frente a Estados Unidos. En unos documentos que están en la biblioteca Johnson, en donde se le informa, Rostow, su encargado de seguridad, le informa a Johnson de lo que, en fin, de los movimientos en México y otras cosas. La CIA de Langley de Virginia no está tan de acuerdo con su agente de aquí y dice, no, hay una especie de Díaz Ordaz le impone una visión a Scott, y Scott se la impone también a Díaz Ordaz. Correcto. Entre los dos se hacen, se dan pelota, y Langley dice, no, este es un problema de la legitimidad del gobierno de México. Así se la hacía. No es Cuba. Dice, sí, algo tuvieron los cubanos, algo tuvieron los soviéticos, pero dice, no son ellos. Es el problema. La famosa estabilidad mexicana, dice uno de los documentos, ha quedado arruinada. Y el otra cosa, Sergio, a ver qué te parece a ti. Este señor Scott, al que no le tenemos mucha simpatía, no estaría diciendo que le pagaba a Díaz Ordaz y a López Mateos y Echeverría y se quedaba con el dinero, porque la corrupción no es nada más
en México. Es que no se entiende que, además lo que decía que les pagaban era una bicoca. No estaría diciendo que les pagara y como estos no le iban a dar recibo. Mira, hay poco tiempo. No lo dice él, lo dice Angus Pasture, que era la segunda y la que escribe la historia. Y tan tiene validez que cuando la desclasifica la CIA por el tema de Kennedy, que es otra historia, no borran esa parte. No ponen el salario. Ponen que cuando nombran como candidato a presidente, que por cierto Scott supo 6 meses antes que todo mundo que iba a ser el candidato, le dan $400 extras y le pagan el sistema de comunicación de sus coches, lo cual era absurdo, el candidato a presidente entregándole su sistema de comunicación a la CIA. Revíseme, investíguenme. Revísenme, yo estoy con ustedes y espero que en otro momento hablemos esa pregunta, ¿por qué lo hicieron? Yo creo que arrogancia y la dependencia que tenían en materia de inteligencia. El gobierno de México, la Federal de Seguridad era buena para infiltrar, reprimir, pero no para hacer inteligencia, porque Estados Unidos no la capacitó para hacer inteligencia, porque ellos querían ser los que proporcionaban la inteligencia. Era una relación de profunda dependencia. Hay una historia que cuenta Scott que dice, una vez fue a Los Pinos y dijo en español algo que Díaz Ordaz interpretó como párese. Y él se para, Díaz Ordaz escucha la frase y se para. Pero hay que meterse más en los motivos porque aceptan ser López Mateos y Díaz Ordaz los testigos de la boda de Winston Scott y lo saca Excelsior en sociales con todas sus letras. Ahí están las fotos. Ahí están las fotos. Es decir, es otro de los ángulos. Que eran amigotes. Pero coincido contigo, la CIA, parte de la CIA no estaba de acuerdo con Winston Scott. Decía, porque da 15 versiones de lo que sucedió en Tlatelolco. Y por eso después Scott ya no. Lo mandan de regreso y se queda en México a servir, a hacer negocios con Díaz Ordaz. Nos vemos porque ya se nos acabó el tiempo. Nos veremos el lunes próximo.